Tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! El 2 de junio de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. En ella abordó diversos temas, destacando las elecciones judiciales celebradas el día anterior, el 1 de junio. A pesar de la baja participación ciudadana, Sheinbaum calificó el proceso como un éxito democrático. Las elecciones judiciales del 1 de junio marcaron un hito en la historia de México. Por primera vez, los ciudadanos eligieron a más de 2.600 jueces y magistrados mediante voto popular. Aunque la participación fue del 13%, Sheinbaum destacó que esta cifra supera el doble de la registrada en la consulta sobre el juicio a expresidentes de 2021, que fue del 7%. Frente a las críticas de partidos de la oposición como el PAN y el PRI, que calificaron las elecciones como una farsa, Sheinbaum respondió que más personas votaron en estas elecciones judiciales que las que votaron por dichos partidos en las elecciones de 2024. La presidenta también se refirió a la reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien acudió a votar en Palenque, Chiapas, y expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum, calificándola como la mejor presidenta del mundo. A pesar de la baja participación, la presidenta Sheinbaum defendió las elecciones judiciales como un paso significativo hacia la democratización del Poder Judicial en México. Mientras tanto, la oposición y diversos analistas continúan cuestionando la legitimidad y efectividad de este proceso inédito. Bueno, pues esta es la información. Cerca de 13 millones de mexicanos y mexicanas participaron el día de ayer en la elección al Poder Judicial, más del doble de la participación en la votación del juicio a expresidentes. Y vamos antes de las preguntas, fíjense lo que dice el PRIAN, es que hay que responder porque si no, imagínense. A ver lo que dice el presidente del PAN. A ver, préstamela. Dice, la supuesta elección del fraude judicial carece de legitimidad y participación, la evidencia es clara, no votó ni el 10% del padrón, o sea, se fue a dormir temprano porque votó más del 10%. No podemos quedarnos callados ante un proceso simulado que pretende disfrazar la imposición. Desde Acción Nacional reafirmamos que nuestro compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la defensa de las instituciones. Denunciaremos siempre cualquier intento de manipular la voluntad ciudadana. A ver, el PRI, son lo mismo pues, pero lo que está ocurriendo hoy con la elección judicial no es un ejercicio democrático. Es un montaje grotesco, dicho por el PRI, ¿no? Las casillas están vacías, el pueblo desconcertado, quienes acuden lo hacen sin información, sin certeza, muchos votando al azar o con acordeones en la mano. Morena convirtió este proceso en una simulación que ofende al país. Han reducido al Poder Judicial a un espectáculo. Bueno, vamos a ver los resultados de la elección del 2024, o sea, hace justamente un año. Hoy se cumple un año de la elección del 2024. Por partido político, fíjense, ¿cuántos votaron ayer? Cerca de 13 millones, poquito más parece. Fíjense cuántos votos tuvo el PAN en el 2024, 9.6 millones. Fíjense cuántos votos tuvo el PRI en el 2024. 5.7 millones, o sea, por ellos votan menos de los que votaron para el Poder Judicial, pues con razón están un poco preocupados. Movimiento Ciudadano, 6.2 millones, ¿sí se entiende? O sea, ellos dicen que participó muy poca gente, pero resulta que los que participaron son más de los que les dieron su voto hace un año, 13 millones de personas. Inédito, impresionante, maravilloso, democrático. Apostaban a que no iba a salir nadie a votar. Bueno, votaron más de los que votan por ellos, ¿sí se entiende? Bueno, hay nada más para la reflexión, exacto. Carlos. Buenos días a todos y todos. Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Presidenta, ¿cuáles son las conclusiones que saca después de esta primera elección judicial? ¿El porcentaje estaba en sus pronósticos? ¿Es el cálculo en el rango en el que andaba? Sí. En mi caso pensé, si vota el mismo número de personas que votaron para el primer ejercicio de consulta, que fue el de los expresidentes, pues es un muy buen resultado. Y resulta que votó el doble, 13 millones de personas que salieron a votar por el Poder Judicial. Ahora comparemos 128 senadores,
o las 2/3 partes de 128 senadores, frente a 13 millones de personas. Entonces, por supuesto que es un éxito la elección. La gente salió a votar libremente y decidió por quién votar. Entonces, claro, los que defienden al actual Poder Judicial, que como lo mencioné ayer, pues ahora resulta que tenemos el mejor Poder Judicial del mundo. Y entonces, ¿quién explica? Fíjense, nada más en nuestro periodo, 169 personas de la delincuencia organizada han tenido cambios de medida, y entre ellos mucha liberación. 70 amparos a un miembro de la delincuencia organizada. Decisiones que posponen y posponen y posponen y posponen para que una persona pague sus impuestos. Decisiones de la Corte para impedir que lo que decide el legislativo proceda. 50% de los miembros del Poder Judicial son primos, hermanos, sobrinos, cuñados. Nepotismo aceptado por ellos mismos. Corrupción, privilegios, defensa de privilegios. Ahora, después de un proceso, porque parece además, ayer veía un comentarista de Estados Unidos que decía, es que votaron después de grandes campañas. No, fueron campañas austeras, muy austeras, esencialmente en redes sociales y algo en territorio, pero fueron campañas muy austeras después de un proceso de selección, porque como bien dice Ernestina, no se nos debe olvidar que hubo una convocatoria amplia, después hubo comisiones formadas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por reconocidos juristas. Esas personas evaluaron currículums, vieron si cumplían primero lo que decía la Constitución y segundo, una revisión de quiénes eran más idóneos para participar de acuerdo a su historia profesional. Después de eso salen y para evitar que haya apunte a quién quiere ser uno o el otro, se hace un proceso de insaculación y después de eso ya viene la campaña y finalmente la elección. Entonces no es que cualquier persona sin una revisión participó, hubo comisiones y de ahí pues el resultado del día de ayer, 13 millones de personas que libremente salieron a votar, más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN. Entonces, pues claro que es un éxito el ejercicio del día de ayer. Todo proceso es perfectible, Presidenta. ¿Qué ajustes le harían a una elección judicial próxima? Pues ya, habría que revisarlo en su momento. Yo creo que fue un muy buen ejercicio, participación, mucha participación, libre. Ayer también hubo una marcha convocada por, pues no sé, porque no sabemos muy bien quién la convocó, pero distintas organizaciones también libremente participaron, porque dicen que hay autoritarismo, ¿no? O sea, el mismo día de la elección hay una marcha en contra de la elección y no, libremente pueden ejercer su derecho a manifestarse. Ahora sí hay que ver cuántos fueron, ¿no? Comparado con los 13 millones que votaron, porque creo que no llenaron ni el monumento, ni una cuarta parte del monumento a la Revolución. Entonces, libertad, porque hay quien propaga la libertad sin responsabilidad, ¿no? La libertad conlleva responsabilidad. Y ayer pues fue una votación muy buena, responsable, y felicidades a todas y a todos. ¿Qué opinión le merece la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador justamente votando? Pues nos dio mucho gusto verlo, no sabíamos que iba a salir a votar. Agradezco mucho sus palabras, muy emotivas y pues de mucho agradecimiento. Salió a ejercer su derecho al voto, ya nos anunció que ya viene su libro, así que muy bien, contenta pues por verlo, se ve muy bien, muy bien. Y la gente le dio mucho gusto, ¿no? Porque había quien decía, ¿verdad? De veras, se me había olvidado, porque salió uno ahí en las redes, de que no sé qué día, el día que fui a visitar a Rosa Isela Gobernación, que había ido a ver al presidente López Obrador allá al sótano de Gobernación, que cuando saliera, ¿no? Decía ahí un comentarista, sí, hay que decirlo, que la gente no lo iba a vapulear, que nadie lo iba a reconocer. Yo vi que la gente estaba muy contenta de verlo. Entonces, está en Palenque escribiendo un libro y salió a votar, a ejercer su derecho ciudadano. Nos dio mucho gusto. Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. En primer lugar, me gustaría preguntarle un poco más sobre esta marcha que ayer se hizo
porque llama la atención varias cosas. Una de ellas es que hablaron de que van a impugnar la elección por lo de la participación, y también se quejaron mucho los que participaron porque no había muchos jóvenes. Estaban incluso diciendo que los jóvenes estaban participando en la elección y no estaban en la marcha. Esa fue la queja que había en la marcha. Entonces, preguntarle también sobre esta participación de los jóvenes en la elección, y que en la marcha pues realmente no estuvieron participando los jóvenes. Y eso fue la queja de los que estuvieron marchando en contra de la elección judicial. Participaron de todas las edades en la elección del día de ayer, jóvenes. Pues, en realidad estuvimos viendo las redes sociales, las fotografías que salían. Creo que hubo encuestas de salida, a lo mejor ahí se puede ver si de varias empresas, incluso el propio INE, entonces se podría ver qué edades tienen los que asistieron a votar el día de ayer. Fue un ejercicio inédito y el pueblo respondió muy bien, muy bien. Es extraordinario lo que vive en nuestro país. Y claro, hay quien no está de acuerdo, pero pues así como que mucha capacidad de movilización pues no se mostró. Hay que ver quienes participaron, mucho enojo. Por eso yo les decía, yoga, tranquilos, no pasa nada. Esta campaña de que vamos al autoritarismo y que ahora la presidenta va a tener mucho poder porque ella va a controlar al Poder Judicial. Es lo que decimos, a ver, si el objetivo hubiera sido controlar al Poder Judicial, ¿para qué hacemos una elección? Si el objetivo hubiera sido controlar el Poder Judicial, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo, que quitó a todos los que había, puso a los nuevos y él los nombró. Entonces, ¿para qué tanto lío de hacer una elección popular? No, lo que queremos es que haya justicia, que todo el pueblo de México tenga acceso a la justicia. Y ahora, las y los jueces, magistrados, ministros, pues le responden al pueblo, no a la presidenta, al pueblo. Porque ahora resulta que siempre fue autónomo el Poder Judicial. En las épocas del PRI no nombraban los presidentes, no le hablaba el presidente al presidente de la Corte para decirle qué tenía que hacer. ¿Qué pasó en el desafuero cuando Fox era presidente? Entonces, es muy bueno lo que está pasando en México, muy bueno. Y no hay nada que temer. México es un país libre, democrático. Eso no va a cambiar, nada va a cambiar, más que el acceso a la justicia con la elección de ayer. Nada de que vamos a Venezuela y a Nicaragua y a todas estas cosas que un régimen autoritario. Ayer invitó la presidenta del INE a una reunión sobre seguridad a personas de las Fuerzas Armadas a que estuvieran presentes en la reunión, invitados por la presidenta del INE para que conocieran. No, bueno, ya el ejército se está apoderando del INE, terrible. Era una reunión de seguridad. Entonces, México va hacia adelante, es extraordinario lo que está pasando. Mi pregunta, presidenta, es: el día de ayer tuve la oportunidad de acudir a la marcha a documentar, y es verdad lo que usted dice, se notaba mucho odio, mucho rencor, mucha impotencia, porque pues no podían lograr sus metas, lo que ellos quieren lograr, ¿no? Incluso pues hacían el llamado de no ir a votar. No sé qué tanto efecto tuvieron, pero estaban muy molestos. Incluso en la marcha estuve preguntándoles acerca de qué pensaban de la reaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador, y estaban completamente fuera de lugar. Incluso llegaron a decir que no era AMLO, que era un holograma. De hecho, sacaron muchas notas diciendo que estas imágenes que se convirtieron virales del presidente fueron hechas a través de inteligencia artificial. Todavía no lo pueden creer que AMLO apareció a votar. ¿Cuál sería su opinión al respecto, presidenta? Pues, fíjense, hacen un llamado a no votar. Por cierto, vale la pena decir, porque el dirigente del PAN sale hace unos días llamando a no votar, y sus gobernadores salieron a votar. O sea, así como que mucha coordinación tampoco hay, ¿verdad? Entonces, pues muestra
en qué situación está la oposición. O sea, nos responsabilizan de su situación, de desorganización, de baja votación. Pues no, lo que pasa es que México cambió y el pueblo de México hoy tiene otra conciencia, otro nivel de participación política y no quiere que regrese el régimen de corrupción y privilegios. Y están empoderados. Se devolvió la dignidad al pueblo y su derecho a participar. ¿Por qué no puede participar el pueblo en la elección de un juez del Poder Judicial después de un proceso de selección que hubo? ¿Cuál es el argumento de que no participe el pueblo de México en la decisión de quién quiere que sea ministro o ministra? Porque dicen es que ya no va a haber contrapesos. No, ese es su argumento. Bueno, ¿por qué no participaron en la elección? ¿Por qué no tuvieron sus candidatos? Recuerden que el Poder Judicial primero puso candidatos y luego se retiró del proceso. ¿Por qué no pusieron candidatos o candidatas? ¿Por qué no llamaron a la gente a votar por sus candidatos o candidatas? Entonces, tienen derecho, no, pero aquí debatimos sobre política y la participación de la oposición. Bueno, vean los oradores de la marcha de ayer. Entonces, lo que más gusto da, más felicidad es la participación de la gente. Y eso habla de lo que he dicho. Y les molesta, les enoja. México es el país más democrático del mundo, aunque a ellos no les guste. Entonces, quieren convencer al pueblo de algo distinto, pues trabajen para que puedan tener una opción distinta, si es que dicen que nosotros somos una mala opción para el país. Entonces que trabajen, que informen, pero este odio, pues lo único que provoca es rechazo, porque lleva mucho de clasismo, de racismo, mucho, pero México ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Y claro que hay que seguir avanzando, pero el ejercicio de ayer es algo extraordinario y es un ejemplo al mundo. Hablando del ejercicio de ayer, Presidenta, como usted sabe, yo viví muchos años en Estados Unidos, de hecho desde mi niñez, y ahorita hay mucho gusto por querer participar en la democracia de México. Muchos de los paisanos se lamentaron el hecho de que el INE no los pudiera incluir en esta gran histórica elección. ¿Cuáles serían las probabilidades de que usted pudiera poner una iniciativa de que para el 27 se pudieran incluir los paisanos en las próximas votaciones? Es que no se necesita una iniciativa, yo creo que de una vez debería prepararse el INE para que los paisanos y paisanas participaran de mejor manera en cualquier elección, porque es lleva muchos trámites. Nuestros paisanos allá dicen que son los consulados, pero en realidad los consulados solo ponen el espacio. Quien organiza la inscripción es el INE. Entonces, de una vez que el INE pues empiece a revisar cómo mejorar la participación de las paisanas y los paisanos en Estados Unidos y en otros lados del mundo para la elección del 2027, que va a ser también una elección muy importante, pues son gubernaturas, presidencias municipales, diputados locales, federales y también la segunda parte del Poder Judicial. Gracias, Presidenta. Aila Escobar, de Proceso. Precisamente le iba a preguntar justo sobre este ejercicio que, bueno, pues a usted ayer la veíamos aquí enfrente de Palacio Nacional. Si de acuerdo con su experiencia o con lo que pudo notar, precisamente consideraría que podría haber algún cambio, hubo la necesidad de acordeones precisamente por la cantidad de personas o números que tenían que poner. ¿Cuál es la experiencia que usted pudo ver en torno, si fue fácil, si fue ágil, en torno a este ejercicio? Pues todo es perfectible. Yo creo que fue un gran ejercicio y pues el INE tendrá que hacer su revisión para la siguiente elección al Poder Judicial, pero fue un muy buen ejercicio y repito, todo es perfectivo. ¿Le deja un buen sabor este ejercicio que se… Pues imagínense, en vez de 128, bueno, menos de 128, 100 senadores, eligieron 13 millones de personas. Sí, hay un cambio, ¿no? Pero precisamente, bueno, pues en la revista se publica también una entrevista al ministro Javier Lainez, quien, bueno, pues dice que la elección de la totalidad de jueces y magistrados es un elemento, lo dice tal cual, distorsionante grave en la impartición de justicia. También él considera que no habrá juzgadores independientes y que el esquema está hecho para tener el control. ¿Cuál es la respuesta que usted daría, sobre todo porque sabemos pues está en el cargo del ministro? Pues van a responder al pueblo. Por supuesto que el ministro Lainez no está de acuerdo.
ya lo sabemos. Es respetable su posición, pero no estamos de acuerdo. Y no está de acuerdo solo la presidenta, sino el pueblo de México, porque si no, hace un año no hubieran votado como votaron y no hubieran salido ayer a votar. Entonces, una posición respetable, pero lo que no se puede decir es que la Corte siempre ha sido autónoma e independiente. En las épocas del PRI, de que ganaba el PRI, pues la Corte era un aparato más del Estado, vinculado con el presidente. Y no me digan que con Calderón o con Fox o con Peña eran muy independientes y autónomos. Entonces, repito, si el asunto hubiera sido, ¿para qué hacer tanto lío de una elección? Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara a la Corte, pues hubiera sido más fácil. Cambio constitucional, se van todos, entran nuevos y los propone la presidenta, como le hizo Zedillo en el 94. No, para sanear el Poder Judicial, que reconocido por su propia presidenta está llena de nepotismo. O sea, ¿por qué hablan de carrera judicial? Carrera judicial quiere decir que hicieron su examen, lo pasaron y luego la siguiente y la siguiente. Entonces, ¿por qué hay tanto familiar en el Poder Judicial? O sea, cualquiera puede llegar a ser juez bajo el sistema anterior, cualquiera que tuviera méritos, porque todos los que están participando tienen méritos, porque fueron seleccionados por una comisión que revisó sus currículums, incluso en algunos casos entrevistaron a las personas. Entonces, claro, él no está de acuerdo, está muy bien, pero el pueblo de México piensa distinto. Un poco con lo que acaba de mencionar, él también lo que considera es que cuando se trate de un tema importante, que así considere, por ejemplo, el Ejecutivo, y daba el ejemplo de la anterior administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que será difícil resistir el embate desde el Ejecutivo Federal y que incluso este tipo de falta de certidumbre que él apunta podría llevar a que no llegue ni siquiera la inversión a México. Parte de las declaraciones que da. No. Es que es eso, son esos argumentos que quieren asustar. Eso tienen. ¿Por qué un ministro de la Corte dice eso? Que al revés debería estar llamando a que se invierta en nuestro país, no a decir, oigan, tengan cuidado, no inviertan en México. La verdad, miren el peso del día de hoy. A todos los inversionistas en México va a haber más justicia. Va a haber más acceso a la justicia, va a ser más expedita, no van a tener que estar soltando cantidades de dinero para tener la resolución. Pero también los que menos tienen también van a tener acceso a la justicia, es el objetivo de la reforma, nadie por encima de la ley. Pues el día de ayer ha ocurrido una jornada histórica, precisamente porque por primera vez en mucho tiempo se está renovando al Poder Judicial con elecciones de carácter popular. Aquí, Presidenta, en algún otro momento le he comentado acerca de que, bueno, pues es un avance muy importante lo que tiene que ver con el sistema de impartición de justicia, pero será muy importante también reformar el sistema de procuración de justicia, precisamente para que la propia población pueda acceder a una justicia de carácter integral. Y también falta sanear corporaciones policíacas, porque hay muchos casos que se replican en distintas partes de la República y desde hace mucho tiempo, donde policías prácticamente generan culpables y terminan por saturar hasta las cárceles mexicanas con personas que no tendrían por qué estar tras las rejas. Hoy quiero ejemplificarle con un caso que publicamos precisamente en Luces del Siglo, el de Ángel David Pedrosa Sánchez, quien fue detenido el 4 de marzo de 2024 por policías de la Ciudad de México, y la detención se hizo en el Estado de México, fuera de la jurisdicción, y en ese momento trasladaron a él y a sus acompañantes, los trasladaron hacia la Ciudad de México para fingir que había ocurrido la detención en la Ciudad de México. De todo esto da cuenta una cámara privada de un domicilio que por fortuna pudo captar esta situación, y por lo tanto se acredita que no solamente los detuvieron fuera de la Ciudad de México, sino que además les robaron sus pertenencias. Se ve cómo vejan a las personas, cómo les quitan sus carteras, su dinero, los policías se los meten en los chalecos. Todo eso está documentado y está precisamente en videos, e incluso también por la propia investigación que ha llevado los familiares de estas personas, pues se pudieron obtener los GPS de las patrullas y en efecto dan cuenta que la detención se realizó en Nezahualcóyotl y no en la Ciudad de México. En ese sentido, pues recordarle también que en este caso vendieron los policías las fotografías a un medio de comunicación de esta detención, hicieron pasar a estas personas como si fueran los grandes secuestradores, etcétera, cuando pues eran personas que no tenían, de acuerdo con estas evidencias, pues ningún tipo de actividad
de carácter delictivo. Hay denuncias penales por estos hechos en la Fiscalía para Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la propia Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. También hay carpetas de investigación en la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre este hecho, y señalar que también una de estas personas obtuvo su libertad gracias a estas pruebas recabadas por los familiares. Sin embargo, las otras no lo han tenido por vericuetos de la propia justicia, y resulta pues importante comentarle que son prácticamente pues decenas de miles las personas que están injustamente presas en cárceles mexicanas, y mi pregunta va en dos sentidos. Primero, una opinión sobre este caso, y en segundo lugar, sobre si habrá un programa de amnistías como hubo en el sexenio pasado, y también de preliberaciones para atacar precisamente el caso de saturación de cárceles por personas injustamente presas. Pues que se revise el caso que mencionas, se lo damos al Gabinete de Seguridad para que se revise. Y se sigue trabajando de la misma manera que en el sexenio anterior, el del presidente López Obrador, por Secretaría de Gobernación. Ahora Rosicela tiene mucha experiencia en esto, y pues ahora con el nuevo Poder Judicial va a ser más fácil también, porque vienen además un cambio de leyes secundarias para hacer más expedita la justicia. Entonces se sigue revisando. Por supuesto que estamos en contra de que haya una persona inocente en la cárcel. Ahora eso depende de la Fiscalía, en efecto, quien acusa, y de los jueces y de los abogados que puedan tener pues las personas que van a ser sentenciadas. Entonces todo el sistema tiene que perfeccionarse. Ahora pues empezamos por el Poder Judicial. La elección de ayer es probablemente el acto que faltaba para ser real, para poner en el plano de la realidad ese principio constitucional de que el poder emana del pueblo. Una elección que se llevó a cabo en paz, que tuvo una amplia participación y que también es parte de un proceso largo que inició con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con una primera propuesta que llevó un plan B a un plan C, a una serie de circunstancias complicadas, difíciles, y que finalmente se llevó a cabo. En este momento, considerando todo ese trayecto, todo ese proceso, Presidenta, ¿cómo asume no únicamente el acto de ayer, sino todo el proceso que se llevó como parte de una transformación? ¿Y qué importancia tiene a nivel internacional en este modelo en el que México no únicamente tiene un cambio de régimen, o tuvo un cambio de régimen a partir de 2018, sino un cambio de modelo que contrasta mucho con el resto del mundo? Qué bueno que recuerdas lo del Plan C, porque tiene que ver con decisiones de la Corte actual. Recuerden que el Poder Legislativo aprobó leyes en su momento, algunas que tenían que ver con el sector eléctrico, y la Corte, fuera de sus atribuciones, cambió la legislación, o sea, se volvió la Corte Legislativo, que por cierto, quienes critican esta reforma eso no lo critican, no critican que la Corte, fuera de sus atribuciones, se volvió Poder Legislativo. Entonces, de ahí vino el famoso Plan B, y ya cuando volvieron a echar atrás esa reforma en la Corte, entonces el entonces presidente López Obrador dijo, vamos por el Plan C. ¿Cuál es el Plan C? Pues a ganar la mayoría calificada en los congresos. Y el pueblo dijo, Plan C. En aquel entonces dijeron, es que el tribunal está votando con la sobrerepresentación de Morena y de los partidos aliados, el Verde y el PT. Pues no, se demostró paso por paso que lo que dice la Ley de Procedimientos Electorales se cumplió como se ha cumplido en el 2015, en el 2012, en el 2018, tal cual. Y sí, se ganó la mayoría calificada. Y al ganar la mayoría calificada, pues entonces cambió la Constitución. Y una de las reformas constitucionales fue la del Poder Judicial. Muy profunda, sí, muy profunda. ¿Qué objetivo? Que el pueblo decida, que el pueblo decida. Y ese es en esencia los principios de la Cuarta Transformación. El poder en México lo tiene el pueblo, no lo tienen los poderes fácticos, que por cierto por ahí salieron algunos hablando de eso. No lo tienen los que antes gobernaban y se creían dueños de México. No, en México el poder lo tiene el pueblo. Y el gobierno le responde al pueblo.
Y además cambió el modelo económico, de por el bien de todos, primero los privilegios, a por el bien de todos, primero los pobres. ¿Profundo el cambio? Sí. Jamás, dicho de otra manera, siempre se dijo que la cuarta transformación era un cambio de raíz. Lo dijo el presidente López Obrador en el 2006, en el 2012 y cuando ganó en el 2018. Y cuando llegamos nosotros en el 2024, que ganamos hace un año justamente, con el 60% de la votación, 59, casi 60. Nunca engañamos a nadie. Dijimos, viene el cambio en el Poder Judicial. ¿Qué cambio? Acceso a la justicia. ¿Cómo? Pues que el pueblo elija a sus jueces. Y eso es lo que pasó ayer. ¿Y están resguardadas las inversiones? Sí. ¿Está resguardado la inversión pública? Sí. ¿Qué cambia? El acceso a la justicia. Ya no solo es para el que tiene dinero, ya no solo es para el poderoso. Nuestro anhelo es que con este cambio en el Poder Judicial, elegido por el pueblo de México, todas y todos tengan acceso a la justicia y que haya un verdadero Estado de Derecho. Porque ¿cómo puede hablar de Estado de Derecho aquel que no paga impuestos y que se escuda en amparos sobre amparos, sobre amparos, sobre amparos, sobre amparos para no pagar impuestos? ¿Cómo puede hablar de Estado de Derecho cuando se libera delincuentes de la delincuencia organizada? ¿Cómo puede hablar de Estado de Derecho cuando se liberan las cuentas de delincuentes de cuello blanco que evidentemente estuvieron vinculados con un acto de corrupción? No, con esta votación el objetivo es que México entre a un verdadero Estado de Derecho, donde todas y todos seamos iguales y tengamos el mismo acceso a la justicia y no dependa del poder que tienes para tener acceso. Esa es la gran diferencia. ¿Quién podía sanear al Poder Judicial? Solo el pueblo, solo el pueblo. Y le corresponde al pueblo vigilar al nuevo Poder Judicial. Eso es lo que está cambiando en México. Y sí, somos un país muy democrático, el más democrático, porque somos los únicos que elegimos al Poder Judicial. Democracia es poder del pueblo. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.